Ok, bueno, pues hoy vamos a hablar sobre mitos de la salud mental, ¿no? Ajá, sí, Está, afortunadamente, en la actualidad hablamos mucho de la salud mental, cosa que no se hacía tanto antes, ¿no? Y hablamos de una forma, pues, me parece que más adecuada ahora, ¿no? Antes se hablaba de los locos y enciérralos allá lejos y era muy extrema la forma de atender a las personas con problemas mentales antes, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora se hable más, se note más y se atienda de una forma diferente, me parece que es mucho mejor. Aunque también, claro. pues no todo siempre es color de rosa, siempre hay mitos, siempre hay problemas, siempre hay cosas que podemos mejorar y cosas que podemos revisar para atenderlos de una forma mejor. Entonces, vamos a platicar justamente ahora sobre algunos de esos mitos y sobre algunas de esas situaciones que buscando lo bueno, pues llegamos a algo no tan bueno. Entonces voy a leer la introducción que da el texto. Bueno, hablar de salud mental puede considerarse un tabú, ¿no? Aquí habla sobre bipolaridad y otras cosas. Esta hoja informativa, que es la que vamos a leer ahorita y nos vamos a basar para la clase de hoy, revelará diferentes mitos que pueden existir sobre la búsqueda del apoyo de la salud mental. También proporcionará afirmaciones que puedan repetirse, o sea, nosotros mismos, para ayudarnos a pensar positivamente sobre pedir ayuda, incluso cuando pueda haber mensajes que digan lo contrario. Pues yo voy a fungir aquí como abogado del diablo. Vamos a ver lo que nos dice esta hoja informativa y vamos a analizarlo, vamos a buscarle sus pros y sus contras, ¿no? Por eso digo que voy a ser abogado del diablo. Y muchas veces nos conviene hacer esto, esta dinámica que vamos a hacer hoy, nos conviene hacerla cuando en relación con la clase anterior, ¿no? Que hablamos de la credibilidad y la validez de la información que buscamos. Vamos a hacer algo relativo a eso con este documento. Vamos a tratar de analizarlo buscando si tiene sesgos cognitivos, si tiene cierta línea editorial, que seguramente sí. Todo ese tipo de cosas que podemos notar al leer, las vamos ahorita a señalar. Entonces, mito número uno, hablar de mis sentimientos y necesitar ayuda es un signo de debilidad. Me parece un mito muy común, hay una idea muy generalizada, más que un mito, una idea muy generalizada, sobre todo con los hombres, me parece, ¿no? Este, y es un error, ¿no? Hablar de sobre lo que me está pasando es algo que me puede ayudar mucho a manejar mis emociones. Vamos a ver qué nos dice el texto. Dice, es normal necesitar apoyo de vez en cuando y hablar con otras personas es una forma estupenda de conseguirlo. Algunas personas de las comunidades, bueno, eso me lo voy a saltar lo de las comunidades porque no es nuestro punto. Algunas personas pueden creer que ser fuerte significa no enfrentar el estrés ni dificultades emocionales y que pueden seguir adelante después de un evento traumático. Otros pueden pensar que los retos que enfrentan no son asunto de nadie más. Entonces vamos a analizar este primer párrafo. Primer punto, es normal necesitar apoyo de vez en cuando. Y dice una segunda idea pegada, y hablar con otras personas es una forma estupenda de conseguir esa ayuda. Vamos a desmenuzar esta primera parte. Efectivamente, nosotros los seres humanos somos seres sociales. Estamos hechos, hemos evolucionado para trabajar en equipo, ¿no? Y para resolver los problemas, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, en equipo. Entonces, y somos seres colaborativos, por lo general, ¿no? Hemos llegado a este grado de evolución social porque dentro de todos los problemas que podemos tener, somos seres colaborativos, los seres humanos. Entonces, si yo tengo un problema y puedo platicarlo con alguien, por supuesto que me va a resultar de ayuda.
Ahora, hablar con personas sobre lo que me está pasando o sobre lo que siento es una buena forma de hacer una catarsis emocional, de sacar la emoción, de no dejarla adentro, de lograr desbordar esa emoción, que se vaya, que fluya. Más que se vaya, porque no se va a ir, que fluya y que no me afecte en mi vida cotidiana. Entonces, ¿hablar con otros tiene su funcionalidad? Sí. ¿Cuál es? Catarsis emocional. Sacar, vomitar mis emociones, que fluyan, dejarlas ir, en el sentido de no quedarlas, que no se queden encerradas esos pensamientos, esas ideas y esas emociones en mi mente, ¿no? Poder comunicarlas y compartirlas con alguien más me va a ayudar mucho a liberar ese peso, metafórico que llevo en los hombros. ¿Qué tan valioso es este tipo de ayuda? Bastante, pero no es lo único que podemos hacer. De hecho, lo ideal sería que hiciéramos algo más, no solamente hablar con cualquier persona que me quiera escuchar o que me pueda escuchar, ¿no? Está bien, hay que hacerlo. No quiero que se me confunda esto que voy a decir. Sí hay que hacerlo, sí hay que hablar con alguien de confianza, o en un caso específico, pues con algún experto, ¿no? Con psicólogo, con terapeuta, con psiquiatra, con gerontólogo, con quien crea yo que sea más adecuado. Algún experto de estos temas de salud mental. Pero no es lo único, ¿no? Hablar no es lo único. Y si me quedo solo en hablar, pues solamente voy a estar haciendo catarsis emocionales de lo mismo. Y también pasa algo aquí que les decía, voy a ser abogado del diablo, vamos a hablar de lo negativo que puede resultar. ¿Es positivo hablar de mis problemas? ¿Es positivo hablar de mis emociones? Claro que sí. ¿Qué pasa con la gente que se va al extremo, ¿no? Cuando deja de ser positivo? Aquí hay un problema del que no se habla mucho, pero está identificado. Incluso se le considera un trastorno de la salud mental. ¿Cuál es? Las personas que se dan cuenta que al hablar de sus problemas, que se sienten tristes, que se sienten mal, que están en depresión, este, abusan de esto para llamar la atención de la gente. A lo mejor esto suena feo o lo que sea, pero es real, sucede, ¿no? Hay gente que utiliza sus problemas de salud mental reales o percibidos o inventados a veces para llamar la atención de las personas a su alrededor. Sucede, no siempre, no es la mayoría de los casos, pero sí sucede bastante. Entonces sí vale la pena mencionarlo, porque es importante. Hay un caso muy famoso, dejen busco aquí el nombre del caso. No es exactamente el mismo trastorno, pero está pegado. Es un grupo de hay trastornos que se agrupan. Hay trastornos que se estudian por separado, pero que son parte de un grupo que tienen similitudes, ¿no? Entonces, este caso del que les voy a hablar tiene similitudes con esto que les estoy contando de la gente que busca llamar la atención con sus problemas. Y a veces sucede que al inicio sí tiene un problema, ¿no? O sea, a lo mejor sí está triste o está viviendo un duelo o tiene ansiedad y no sé qué. Entonces, habla de esto con otras personas, las otras personas empáticamente le escuchan, le ayudan, le cobijan, le dan afecto, le dan atención. Entonces la persona que a lo mejor nunca había tenido mucha atención, dice, de aquí soy, ¿no? Si me hacen caso cada vez que estoy triste, pues voy a estar triste siempre. Sucede, supongo que tal vez alguna vez en su vida les ha pasado que han conocido a alguien que siempre tiene problemas y siempre busca quien le escuche o quien lo escuche y quien le ayude, ¿no? Y es una conducta que puede resultar patológica. A ver, déjenme buscar este caso. Hay un caso famoso de una chica, hasta hay una serie de televisión y películas sobre eso. Déjenme ver si lo encuentro. Creo que es Gypsy Rose el nombre de la niña. Sí, Gypsy Rose Blanchard o Blanchard, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué pasó con este caso? Bueno, es una niña, Gypsy Rose es el nombre de una niña,
y su mamá la sobreprotegía. Entonces la niña en su infancia vivió enferma todo el tiempo. Y entonces la mamá estaba en grupos de ayuda para niños con esta enfermedad, grupos de ayuda para niños con esta otra enfermedad, iba mucho a los hospitales, la gente la conocía y decían, ay, pobrecita, pobre mamá que tiene que estar cuidando a su hija. Al final resulta que la niña no estaba enferma, le fingía enfermedades, la desnutría, la obligaba, le decía cosas que no eran ciertas a la pobre niña, para que la misma niña pensara que sí estaba enferma y poder recibir la atención de las personas que decían, ay, pobre mamá, ay, pobre señora, este, cuánto sufre con su niña, hay que quererla, cuidarla y atenderla. Eso es lo que buscaba esta señora. Al final el caso termina muy mal porque la niña se da cuenta de que no está enferma, de que nunca tuvo nada, tiene un novio que le ayuda a asesinar a su mamá, asesinan a la mamá, el novio es el que la asesina, pero obviamente Gypsy Rose estuvo como parte de la conspiración de entre ellos dos para asesinar a la mamá, va a la cárcel, estuvo en la cárcel muchos años, se le dio un atenuante a su pena porque su mamá también estaba cometiendo un delito de abuso, ¿no? De abuso físico, mental, psicológico, un montón de tipos de abuso que ejerció sobre la niña. Entonces la niña ya salió, ya es una adulta, tiene una nueva pareja y hay una serie de televisión sobre su caso. Gypsy como gitano, Gypsy, Gypsy, Rose, Rose. Si quieren buscar su caso en internet, van a encontrar millones de documentales y en Netflix y en esas plataformas también hay documentales y series sobre su caso y es un caso extremo, pero nos sirve para identificar, ¿no? Los casos extremos sirven para que sea más fácil identificar los casos que no son extremos. Entonces, ese es un caso extremo donde la señora hace todo lo posible por mantener la atención. O sea, la primera vez que llevó a Gypsy al hospital, Gypsy sí estaba enferma. Tenía un problema, lo resolvieron, pero la señora se dio cuenta que le ponían mucha atención a ella como mamá por llevar a su hija y cuidarla y estar al pendiente de ella. Entonces quedaba como la supermamá que estaba sufriendo por la enfermedad de su hija. Le ponían mucha atención los médicos, le ponían mucha atención las enfermeras. Una enfermera, estoy inventando esto un poco, pero estoy poniendo un ejemplo. Le llevó su café para que pudiera estar ahí cuidando a su hija, le daban mucho afecto, mucha atención y dijo, ah, pues voy a repetir esto. Voy a hacer que mi hija, voy a inventarme enfermedades de mi hija para que visitar a los médicos y que me hagan caso. Y de repente se dio cuenta que la iban a cachar, entonces empezó a enfermar a su hija de verdad. Eso sí es parte del caso real. Empezó a enfermarla de verdad para llevarla a hospitales o a lugares donde la atendieran y que también a ella le dieran atención. Atención no médica, sino atención de hacerle caso, de decirle, ay, qué buena mamá eres, ay, te compadecemos o estamos contigo o te tenemos mucho cariño porque cuidas de tu hija. Ese tipo de atención. Entonces, no es el mismo trastorno, pero está dentro de este grupo, dentro de esta familia de trastornos. Aquellas personas que tal vez sí tienen ansiedad y entonces hablan sobre esto con alguien más y se dan cuenta que les hacen caso, que les ponen atención, que son condescendientes, que son empáticos, que les regalan cosas a veces, que les dan afecto, que los abrazan, etcétera, etcétera. Y dicen, ah, bueno, ya hasta cuando no me sienta mal, voy a hacer que me siento mal para que me sigan dando todo esto que me están dando ahora. Y esto que estoy diciendo es muy políticamente incorrecto, pero es real, sucede, lamentablemente. Y hay que decirlo. Entonces es parte de este primer mito. Recuerden que hoy seré abogado del diablito hablando de esto. Entonces, regresando a lo que nos dice, ¿hay que hablar de nuestros problemas? Sí, definitivamente hay que hablar de nuestros problemas. ¿Es la única solución? No, es la solución más inmediata y más sencilla y más fácil, donde yo puedo liberar las emociones. ¿Recomiendo hacerlo? Por supuesto que sí. Hay que hablar con las personas, con nuestros seres queridos, con nuestras personas de confianza, sobre lo que yo siento. Si no me gusta decirle a la gente lo que yo siento, que es totalmente válido, puedo acudir con un terapeuta. Bueno, incluso cuando hay un caso extremo que no puedo manejar yo solo hablando con los demás, tengo que acudir con un terapeuta. Pero incluso en los casos que no son así extremos o simplemente estoy triste o estoy viviendo un duelo, tal vez no me haga falta
un terapeuta, pero yo quiero hablar con alguien que no sea de mi familia, que no sean mis amigos, que no sea de mi círculo social, porque no quiero decirles lo que siento porque se van a ofender, porque no quiero decirles lo que siento porque me van a juzgar, etcétera, 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 pues puedo acudir con un terapeuta, un acompañante terapéutico o a alguna persona que pueda, a externa a mi familia, profesional, que pueda ayudarme y que pueda prestarme sus oídos para que yo pueda hablar todo lo que pienso y lo que siento sin censura, sin censura. Porque a veces nos sucede que, ay, voy a hablar de esto que me está pasando con mi amigo, oye, pero estos tres pequeños detalles los voy a cambiar porque si los digo como son, se va a enojar o me va a juzgar o se va a dar cuenta que todo lo que me está pasando es mi propia culpa, ¿no? Entonces, no lo voy a decir, etcétera, 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 ¿no? Eh, y recuerden, estoy tomando esta postura así medio negativa porque estoy fungiendo como abogado diabólico, pero ya en buena onda y ya quitando el visor de abogado, sí hay que hablar con la gente. Sí hay que hablar con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros amigos y cuando sea necesario, con un terapeuta, el que yo considere adecuado. No me va a volver vulnerable, no me quita lo fuerte. Ujú. Si me da miedo que la gente a mi alrededor me vea vulnerable porque siempre he sido la persona fuerte de la familia, puedo acudir con un terapeuta. Es válido. ¿No? Si mis hijos me ven, o mis sobrinos, o mis amigos me ven como la persona fuerte en quienes apoyarse, y yo no quiero dejar de ser la persona fuerte en quienes se puedan apoyar, si hablo con ellos, a lo mejor yo ya no me voy a sentir tan fuerte, o ellos puede ser que incluso ya no me vean tan fuerte. Como sea, es válido que yo decida no platicar mis problemas con mi familia y que mejor los platique con un amigo, con un solo amigo o con varios amigos o con un terapeuta, como ahorita decíamos. O en la clase de herramientas para el desarrollo humano, con mis compañeros de la clase, ahí digo lo que siento, por ejemplo, ¿no? Hay grupos de autoayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de poder hablar de lo que sentimos sin tener que hablarlo directamente con familia o amigos. Porque yo entiendo que a veces la gente más cercana es a la que menos le queremos decir cómo nos sentimos. Entonces, dicho esto, aquí nos da algunas afirmaciones que podemos decirnos para el tema de hablar de nuestros problemas de salud mental. Dice, expresar mis sentimientos y pedir ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. Es una primera afirmación. Segunda afirmación, dar y recibir apoyo forma parte del ciclo natural de la vida. Totalmente de acuerdo. He dado apoyo en el pasado, puedo recibir apoyo en el presente. Es lo ideal, de hecho. Puedo volver a dar apoyo en el futuro. Exactamente. Así funcionamos, justamente así funcionamos. Esta me gustó. Así funcionamos los seres humanos, con apoyo mutuo. Ya hemos hablado aquí de los tipos de apoyo, de los tipos de redes sociales, de las redes, cómo se vuelven redes de apoyo. Y esto es algo que me gusta mucho, ¿no? Yo concuerdo mucho con esto y los expertos acá, al menos aquí en México, Víctor Manuel Sánchez y otros médicos que han visto la perspectiva gerontológica del envejecimiento, siempre hablan, si tú buscas libros publicados por la UNAM que tengan que ver sobre gerontología y el proceso de envejecimiento, siempre se habla de las redes de apoyo como algo muy importante para todas las personas, pero en especial para las personas mayores. ¿Por qué hablo de redes de apoyo? ¿Qué tiene que ver con lo que acabo de leer? Todo. Voy a repetir esta afirmación. Dar y recibir apoyo, redes de apoyo, forma parte del ciclo natural de la vida. He dado apoyo en el pasado, estoy formando una red de apoyo. A lo mejor le di apoyo a mis hijos cuando estaban saliendo de la universidad y a lo mejor les ayudé a rentar un departamento para que fueran a vivir solos o les ayudé con su primer carro, de la forma que sea. Y he dado apoyo en el pasado, puedo recibir apoyo en el presente. Muchos de ustedes, que bueno, reciben apoyo los que tienen hijos de sus hijos. Por ahí de repente me cuentan que mi hija me inscribió a la alberca, mi hijo me pagó el viaje a no sé dónde. Es eso, es crear redes de apoyo. Y yo puedo volver a dar apoyo en el futuro a aquellas mamás, aquellas tías, aquellas abuelitas que están cuidando nietos, plantas, gatos, perros, lo que sea, pero están cuidando o están haciendo algo
le están enseñando a cocinar tal cosa, etcétera, etcétera. Vamos generando esas redes de apoyo. Eso es muy importante. Y uno de los tipos de apoyo que vimos cuando hablamos de redes de apoyo era el apoyo emocional, que es de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, si yo le cuento mis problemas a mi amiga y ella me ayuda a que yo me pueda sentir mejor, cuando ella se sienta mal y me quiera contar sus problemas, lo equitativo, lo saludable, lo bonito, lo recíproco es escucharla, es crear esa red de apoyo. Hasta aquí, en este primer mito, en este primer punto que desarrollamos, que divagué un poco, pero al final todo iba de la mano. ¿Dudas, preguntas, opiniones, comentarios? No las veo. Veo sus micros prendidos, pero Sí, muy ah, interesante. gracias, Alicia. Sí, 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 muchas veces tienes más apoyo o más, o te sientes más cómoda platicándolo con amigos que con la familia. exacto, exacto. Sí, porque muchas veces pasa que si le dices a tu hermano, oye, me está pasando, te dije que no hice. Y en lugar entonces de sentirte, en lugar de sentirte apoyado, te sientes regañado, te sientes juzgado, ¿no? Eso es un caso. Otro caso puede ser que le quieres contar algo, uy, pero le habías ocultado algo antes y si ahorita le cuentas esto, tienes que contarle todo y se va a enojar contigo o se va a entristecer. Hay muchos casos, pero tienes razón, Odette. Muchas O veces, también en la familia, si ves que tú tienes problemas y al que se lo vas a platicar tiene problemas, dices, no, con los que él tiene, basta, no, ¿para qué le platico los míos? Ahora a veces sucede. ¿para qué lo angustio o la angustio más, no? Tienes toda la Es- razón. Toda la razón. exactamente. Sí, dices, uy, me siento mal, me gustaría contarle a mi hermano esto, pero uy, veo que está preocupado por sus hijos o veo que tiene un problema encima y cómo voy a ir yo a preocuparlo más con mis problemas extra, ¿no? Tiene toda la razón, Amanda. Y Odette, sí, 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 es complicado. Es un tema complicado, interesante, pero para eso existen amigos, para eso existen clases como esta. No solo esta, ¿no? Muchas que hay en el SECAM, grupos de ayuda mutua, también se les llama grupos de autoayuda. Estos son básicamente lo mismo, los de ayuda mutua y los de autoayuda son básicamente lo mismo. También existen los grupos de la iglesia, que son grupos de ayuda mutua. También existe el psicólogo, el psiquiatra, el acompañante terapéutico, el gerontólogo, etcétera, 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 etcétera. Hay mucha gente con la que podemos hacer este proceso de hablar de nuestros problemas y hay que elegir con quien me sienta más cómodo. Aunque llegue mi mamá, mi hermano, mi tío, mi hijo y me diga, cuéntame a mí, tenme confianza. A lo mejor le puedes contar algo, incluso para que no se sienta mal él, ¿no? Le puedes contar ahí una versión diluida y ya después, con paciencia, con calma, con confianza, puedes hablar de ese problema con quien sí quieres hablar de ese problema. Podemos elegir con quién queremos hablar de ese problema. Algo muy importante, si aquella persona a la que elegimos para contarle no quiere que le contemos, también es válido. Hay que preguntar, amigo fulanito, familiar tal, ¿puedo hablar contigo de esto? No, 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 no quiero. Ah, ni modo, no quiso. Recuerden que hay que respetar a la decisión del otro también. Y siempre queda un experto. En este caso yo te sugeriría un acompañante terapéutico. Si quieres solamente hablar, nada más hablar, que te escuchen y en el caso de que tú quieras un consejo, lo pidas y te lo den, un acompañante terapéutico, mejor. Y ya después, si hace falta, si es necesario, te van a poder canalizar con un psicólogo, si es que lo requieres o lo quieres así tú. ¿Algo más antes de pasar al siguiente punto, chicas? ¿Algo más, algo más? No, Perfecto. Segundo mito. Lo que ocurre en la familia debe quedarse en la familia. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, decían antes en las películas, ¿no? Un dicho muy gringo, muy famoso. Déjenme hablar rapidísimo, rapidísimo. Eh, 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 eh. También ahora dicen, la ropa sucia se lava en casa. Exacto. Y tiene algo de cierto, ¿no?
Por eso les digo, soy el abogado del diablo. La sabiduría popular viene de cosas que han servido, ¿no? Los dichos, que son sabiduría popular, vienen desde algo que ha servido a las personas a lo largo de las generaciones. ¿Quiere decir que siempre va a servir igual? No, 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 no. Puede ser diferente en diferentes momentos de, en diferentes tiempos, en diferentes décadas, en diferentes situaciones. Pero de inicio, ¿a qué se refiere esto de que la ropa, la ropa sucia se lava en casa, como decía ahorita Amanda, o lo que ocurre en la familia se queda en la familia? Ujú. Se refiere a la discreción, que muchas veces es necesaria. Obviamente es más importante resolver el problema que tener discreción, pero si se puede resolver el problema sin quemar a nadie, como dicen por ahí, sin quemarlo, mejor. Si hace falta quemarlo porque es algo grave, hay que, no solamente quemarlo, hay que denunciar. Cuando hay un delito en familia, hay que denunciar el delito. No nada más decirle a todo el mundo que qué malo es mi papá o qué malo es mi hermano. Hay que denunciar. Si hay un delito, denuncien el delito. Vamos a ver qué dice aquí el texto. La familia es importante para muchos, para todos, incluso para bien o para mal. La familia es importante para todos, para bien o para mal. Que tenga una familia es importante. Si no tengo la familia, también va a ser importante en mi desarrollo el hecho de que yo no tenga familia. Entonces, la familia es importante sí o sí. Es importante si la tengo, es importante si no la tengo, es importante si me siento cómodo en la familia, es importante si no me siento cómodo en la familia. Toda mi interacción familiar es importante, la positiva y la negativa. Entonces, esto de que la familia es importante para muchos, no, no, es importante para todos. De acuerdo con sus preferencias o de cómo haya sido criado, tal vez crea que no es apropiado compartir los problemas que surgen en la familia. Tal vez le hayan enseñado que las preocupaciones familiares deben permanecer a puerta cerrada o que no hay que airear los trapos sucios en público, como hoy decíamos, ¿no? De los dichos. Sí. También es posible que a algunos se les haya enseñado que buscar atención de salud mental traería vergüenza a su familia. Y en todo lo que Ujú. está comentando Sí. ahorita, pues sí suena muy negativo, ¿no? Y lo es. Depende siempre del contexto. Recuerden siempre, una máxima que yo tengo es que el contexto es rey. El contexto es rey. Es muy importante el contexto. Por ejemplo, si mi hermano tiene un problema, mi hermana tiene un problema y me dicen, es mi problema, no se ventila, yo tengo que respetar su decisión. No de, ay, como el texto aquí dice que sí hay que decir lo que nos pasa, entonces aunque me hayan dicho que no quieren que lo haga público, lo voy a hacer público. No, no, no. Hay que respetar también la individualidad, aunque como familia seamos un grupo, en la individualidad hay que respetarla. Eso en el caso de que sea el problema individual también, ¿no? Si el problema ya me afecta, pues tampoco significa que lo tengo que ventilar, ¿no? A lo mejor me afecta de una forma indirecta y entonces puedo platicarlo con el familiar adecuado sin tener que ventilarlo con todo el mundo. Luego aquí dice, sin embargo, compartir sus sentimientos y experiencias con amigos o profesionales de confianza puede ser muy valioso para usted y su familia. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Puedo hablar con un amigo, con un conocido, con un compañero del grupo. A lo mejor me voy a sentir más cómodo hablando de este tema con alguien que no conoce a mi familia, que eso sería bueno, ¿no? Porque a veces le contamos a mi amigo fulanito que conoce a mi familia, le cuento cómo me llevo del chongo con mi tío, con mi hermano, con etcétera, etcétera. Y luego a mi amigo a la que le conté todo eso, lo invito a la comida familiar y ahí está el tío del que le hablé o el hermano del que le hablé. Entonces el momento súper incómodo. Entonces sí sería adecuado, les digo, siempre depende del contexto. Si el contexto me permite mantener cierta discreción, la voy a mantener. Si tengo que hablar del problema familiar que yo tengo con alguien, lo puedo hacer con amigos, con conocidos, con un experto, como dice aquí.
Se puede hacer, claro que sí. Podrías aprender habilidades de afrontamiento saludables o de comunicación. Aquí hablamos de la asertividad en este curso ya hace mucho tiempo. Ujú. Pero también repercutiría positivamente en su dinámica familiar. Depende el contexto. Siempre depende el contexto. Como todos estamos interconectados, todo lo que haga para cuidarse ayuda naturalmente a cuidar de su familia. Eso sí suena mucho más razonable, pero siempre va a depender del contexto. El contexto es rey. Siempre el contexto es rey. Y bueno, eso del contexto a veces no queda tan claro hasta que nos pasa algo y decimos, debería ser esto, pero mejor no. ¿Por qué? Por el contexto. Ahí lo vamos a Ujú. entender mejor. Entonces, ¿la ropa sucia se lava en casa? Sí. ¿A veces hay que lavarla en la lavandería? Sí, también. ¿Cuál es la lavandería? ¿El psicólogo? ¿El psiquiatra? ¿El ministerio público? ¿El abogado? Depende del contexto. Entonces, la ropa sucia sí se lava en casa, pero si hay un problema serio en el que tengo que ir con el notario, el abogado, el psiquiatra, el cura, el ministerio público, como decíamos ahorita, tengo que ir con ese y tengo que hablar de mis problemas familiares con ese. Si sufro de abuso económico, de abuso emocional, de abuso físico, de cualquier tipo de abuso en mi familia, pues tengo que ir con el Ministerio Público, tengo que poner mi denuncia, tengo que ventilar ese problema, ni modo. Si el problema es algo que se puede mantener en privado y que hacerlo público no nada más no me va a ayudar, sino lo puede empeorar, pues no lo hago público, lo mantengo en privado. Necesito hablar de eso con alguien, hay amigos, hay terapeutas, etcétera, etcétera. A lo mejor no puedo hablar de ese problema que tengo con mis 3 hermanos, con ellos, porque me voy a pelear. Entonces puedo hablar con mi terapeuta, con mi amigo fulanito que acabo de conocer y no conoce a mi familia. Y es de un grupo de la clase del SECAM que yo sé que, pues, si de repente le cuenta a alguien más lo que me pasó, pues no me importa, ¿no? Entonces puedo buscar con quién hablar. Ese es el segundo punto, chicas. Dudas, preguntas, comentarios, aportaciones referente a este punto. Yo Adelante, creo, Diana. maestro, Mande, Alicia. que depende mucho de la relación familiar. Hay familia, yo tengo mis Lara, la familia Lara es muy unida para todo. Ajá, Lo mismo para cuidar al enfermo. Yo se acuerda que viví una situación muy difícil con mi nieto, sí, el que está en Praga. Se unió, sí, te se escuchamos, te unió escuchamos. para apoyar de todas formas. Ah, y eso es muy bueno. Ahora que vino mi hijo, que vive en Campeche, me pidieron la casa, los sobrinos, los primos, por el jardincito. Y yo nada más tuve que decirles qué tal, cómo están, porque ellos se encargaron de todo. Y también para, no nada más para las fiestas, para las penas. Afortunadamente tengo una bonita familia, yo tengo esa experiencia. Y también tengo muy buenos amigos. Aquí está usted, lo Muchas considero gracias. mi amigo, ¿eh? Permítame que tenga yo ese privilegio, El mío es mío, es mío. pero sí tiene uno necesidad de hablar, maestro, porque después, cuando uno no habla lo bueno o lo malo, como sobre todo los problemas, a veces no encuentra uno la salida. Yo creo que es muy importante eso que dice maestro, las relaciones de familia y de amigos. Siempre es bueno tener un punto de vista. Sí, A sí, veces nos sí, ayuda a ubicarnos. exactamente, exactamente. Siempre es importante. Bueno, aquí hay dos cosas. Cuando hablamos de nuestros problemas, qué bueno que nos compartes este punto de vista, Alicia. Cuando hablamos de nuestros problemas, yo puedo decirle a aquel con quien hablo de mis problemas que solamente quiero hablar, que no quiero que me dé consejos. Se vale. Ujú.
Pero si yo estoy abierto a que me dé su opinión, como dice Alicia, la opinión del otro, lo que el otro puede decir de lo que yo le acabo de contar, me puede dar una perspectiva distinta, ¿no? Me puede abrir un poco el horizonte de lo que me está sucediendo a mí. A veces no vemos, ¿no? De cerquita, de muy cerquita, no alcanzamos a ver todo el panorama. La otra persona, como está de lejos, como está fuera del problema, puede ver diferente el panorama. Ujú. Entonces me puede complementar la visión que yo tengo. Efectivamente, Alicia, tienes ese buen punto. Y muchas gracias, Alicia. Te mando un abrazo. También te considero mi Gracias. amiga. Muchas gracias. ¿Algo más, chicas, que quieran contar sobre este segundo punto de lo de la familia, de la ropa sucia y lavada en casa? Entonces, sí, pero no. A veces sí, a veces no. Depende dónde vas a decir lo que tienes que decir y depende de la gravedad del problema, ¿no? A veces hay que decirlo con un amigo que no es tan cercano a la familia y a veces hay que decirlo en el Ministerio Público, ¿no? O en el psiquiatra o en el psicólogo, etcétera, etcétera. Es muy importante. Pero si el problema es pequeño y si digo lo que está pasando, voy a dejar mal colocado a mi tío, a mi hermana, a mi hermano o a quien sea parte de la familia, lo voy a dejar mal colocado socialmente por algo que realmente no es tan importante, pues la ropa sucia se lava en casa. Si sí es muy importante, ni modo, ni modo, hay que decirlo. Si me robó, pues hay que decir que me robó, que la gente sepa que me robó. Y hay que ponerle una denuncia penal, que es un delito que me roben, ¿no? Si abuso de confianza, su denuncia. Llevo mi evidencia de por qué digo que me está abusando de confianza. Busco mi abogado y pongo mi denuncia. Si me pegó, si me quitó dinero, si me encerró en mi propia casa, si me sacó de mi propia casa alguien de mi familia, tengo que ir a denunciar, tengo que buscar mi abogado y tengo que decirle a todo el mundo. Llevar mis evidencias, claro está. Ujú. Bueno, estoy hablando de casos extremos, pero lamentablemente suceden, lamentablemente pasa. Bueno, siguiente punto, omito. Bueno, aquí me regreso. Las afirmaciones sobre lo de lo que ocurre en la familia debe quedarse en familia. Afirmaciones. Tengo el permiso de expresarme con personas con las que me siento cómodo y seguro, aunque no sean mi familia biológica. Totalmente de acuerdo con ese punto. Puedo hablar de lo que yo quiera, con quien yo considere adecuado. Tengo que cuidar, obviamente, porque siempre todo lo que yo haga tiene consecuencias. Si yo le digo algo privado a alguien que no debí decir, pues hay consecuencias. Hay consecuencias de eso. Hay que tener cuidado, eh, hay que revisar muy bien en quién pongo mi confianza. Eso, eso. Exact- Exactamente. Yo creo que eso es muy importante. Muy importante, definitivamente. Y otro punto aquí que dice, tengo el permiso de crear una familia elegida en la que puedo confiar para que me escuche cuando necesito validación y apoyo. También mis amigos, algún vecino, ¿no? Algún primo lejano que a lo mejor me cae mejor que mi hermano, que a veces pasa, o algún primo lejano que me cae mejor que mi papá, o algún primo lejano, o prima lejana, o tío, que a lo mejor cumplió la función de mamá, de papá. Siempre recuerden, depende del contexto, pero se vale. Algún amigo, algún vecino, algún compañero del trabajo, de la universidad, etcétera, etcétera, que tengo mayor cercanía y a lo que le llaman familia elegida, ¿no? Lo ideal Ujú. sería, a mí siempre me parece muy importante, y lo ideal sería que la familia de sangre, pues fuese cercana, ¿no? Que al menos podamos apoyarnos de alguna forma con la familia de sangre. A veces es complicado, a veces es más fácil, depende de cada familia, depende de cada Sí, persona, pero también podemos crear nuestra familia fuera de la familia. Y también se vale, yo tengo una familia muy unida y lo que sea, y aún así tengo otros amigos que también considero mi familia. Si entre más familia tenga, mejor. Ahora, el mito número 3. Este es muy común. La terapia es para locos. Para empezar, el término sí, loco ya no se usa, ¿no? sí.
Un loco antes era una persona que tenía problemas de salud mental y que representaba algún peligro para sí mismo o para los demás. Esos eran los locos. Y la gente que tiene problemas de salud mental ya no se le puede llamar loco porque pues no siempre va a representar un problema para los demás. Y aunque representara un problema para los demás o para sí mismo, ya hay nombres más específicos para aquello que está Exacto. padeciendo esa persona. Ya hay formas de ayudarle y de evitar que haya problemas más serios, tanto él mismo en su familia nuclear o a nivel social más grande, ¿no? La terapia es para todos, para todo aquel que quiera terapia. Eso es algo muy importante. Entonces, la terapia es para Maestro, todos, pero para todos los que la quieran. Mande. ya no se usa la palabra loco. Ya es una palabra que se utiliza como para jugar o para ofender. Cuando dices, ay, Exacto, está sí. medio loco esto, Eso pero es en broma, cierto. se utiliza. Sí, O para pero en ofender. broma. Exacto. Sí, 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 entendemos el significado, ¿no? El loco es aquel que está mal de sus facultades mentales. Entonces decimos, sí. ay, tengo un amigo que está muy loco porque es a lo mejor muy divertido, porque es a lo mejor alguien que hace cosas que no todo el mundo Sí, hace, etcétera. Pues, en ese sentido, sí se utiliza. Claro que sí. sí, claro. Pero Eh, no se le sentido que se le daba antes. El enfermo mental, ya, yo tengo mis hermanos, los dos, tengo dos hermanos que son psiquiatras. Ya no se usa la palabra loco. Antes iba uno a la Castañeda, porque allá estaban haciendo su servicio social. Y una vez me pidió uno que le llevara unos libros. Eso hace muchos años, maestro. Cuando yo llegué, bueno, pues toca uno el timbre, salieron, le dije de lo que se trataba y me dice, pase. Maestro, le dije, ¿y qué tal? Que no me deja salir. No hay persona que entrara que no dijera, es que yo no estoy loco, ¿no? Entonces yo le dije, yo no había todavía celulares, maestro, que le pudiera yo decir, ya estoy aquí. Pero sí cuando entré, dije, Dios mío, y luego no me dejan salir. Sí, de sí, veras se siente. Yo tuve esta sensación, maestro, de sí, eso sí, que le sí. estoy platicando, no sé, 50 años o más. Sí, Pero sí, ahorita según yo el lugar existe, pero ya no, ya está abandonado, ¿no? Ya no hay nada, ya no hay, no, sí, ya no. El creo que que sí. estaba en mi escuela, la Castañeda, Ajá, porque está en la calle de la Castañeda. Por eso le decían, solo estás loco, vete a la Castañeda o mándenlo a la Castañeda, porque allí estaba, y así le decían. ajá. No, no, los psiquiátricos están en Tlalpan, es, Sí, cierto. yo vivo en Tlalpan. Cierto, cierto. Sí, antes, y antes sí. Ahorita aún fíjate que de forma despectiva se les llama locos a los que tienen problemas de salud mental, pero ya es una forma despectiva, es una forma de ofender Sí, también. Pero bueno, sí, efectivamente, gracias Alicia por compartirnos tu experiencia ya visitando a tu hermano que estaba estudiando. Bueno, se está Odette, ¿nos quieres contar algo? Veo tu micro prendido. No, sí, qué horror. A mí también me hubiera dado miedo ir allí, porque pues te encuentras a un loquito y pues ¿qué haces, no? Entonces sí, a mí también me hubiera dado miedo, Alicia. Sí, porque aparte Pues eran enfermos sin tratamiento, sin sin tratamiento. tra- Entonces, sí hay algunos trastornos donde avientan popó o te pegan, ¿no? Sí, sí, sí da miedo. Sí da miedo, sí da miedo. Bueno, maestro, yo tomé un curso, he tenido la oportunidad de estudiar, pero yo como maestra tenía que tomar cursos para dar también, participar en esto cuando empezó la educación de decir cómo era el sexo en las escuelas primarias, hablar de todas esas cosas. No se hablaba, era prohibitivo. Y también uno tenía que prepararse para eso. Bueno, pues una de las cosas a donde tuvimos que ir fue precisamente el psiquiátrico. Ujú. Impone, impone decir, tengo que ir al psiquiátrico.
sí han cambiado de lo que yo vi con mis hermanos en la Castañeda al psiquiátrico, sí han cambiado las cosas. Ujú. Sí han cambiado. Hay un poco de más respeto para la gente que está ahí. Claro que sí entra uno con cierto. Y si después dices que cuando yo fui al psiquiátrico, estuve en el psiquiátrico, lo ven a uno feo, maestro. Sí, Pues se ¿verdad? ríen, dice, ay, ¿y Fíjate cómo te que, dejaron salir, no? fíjate que Eso es lo que a mí me me que tocó yo fui a tomar un curso, te digo, como maestra, ¿eh? ajá. Pero le digo cuando, No como fui maestra, interna, dices, nunca fui interna. porque, A mí me tocó ir pero, al psiquiátrico que está en Tepexpan. Es un ajá, psiquiátrico para mujeres, nada más. Me tocó ir a hacer sí, prácticas cuando estuve en la licenciatura. Y sí ha cambiado mucho, ¿no? Sí, pero sigue siendo sí, un tampoco, lugar poco agradable de visitar, sobre todo en los claro, pabellones, en los lugares donde están las personas mucho más enfermas, con trastornos que les impiden tener una vida social normal, una vida normal, digamos, una vida común, de ir al trabajo y de convivir con personas. Los pacientes que no pueden hacer eso, que tienen trastornos ya muy serios, sí es poco agradable es muy estar, serio, ¿no? Es triste, es triste. es triste, maestro, muy Es que hay muy triste. poca, Eso es para mí el término, Sí, sí, es triste. veo hay tristeza. muy, El psiquiátrico no hace demasiados años, pero sí es triste ver a a las personas. Tuve un alumno que tuve que acompañarlo, maestro, porque estaba realmente mal y sí me dijo, maestra, lléveme por favor, porque yo me salí, lléveme por favor. Imagínese saliendo de la colonia del Valle para llevarlo hasta Tlalpan. Claro que la besé a mi hermano, me dijo, no te preocupes. Dice, nada más que ojalá y te dejen salir, ¿eh? Porque mi hermano ese tipo tiene su forma de ser. Nada más que ten cuidado, no les digas que no estás loca, porque no te lo van a creer. Es la primera Para que muestra. veas lo que pasó con Luis, porque eso me pasó con mi hermano Luis, pasa descansa. Este es el hermano más chico. Pero así me dice, ojalá y no te dejen allí porque se den cuenta que estás media loca. Es lo malo. Sí, Impone, pero ya es otra cosa, maestro. sí, es diferente, claro. También la visión de la gente ha cambiado. Sí, ha hay cambiado muy, mucho. hay muy poca atención para esas personas. Esa es la realidad. Están muy, No, muy descuidadas. no. Bueno, Sí, sí, cómo no. Sí, hay mucho descuido para esas personas. Depende mucho, Mucha, sí, tienes razón, Amanda. Depende mucho también, como siempre, ahorita les decía, el contexto. Hay psiquiátricos donde hay más ¿no? recurso, Pues, donde claro, pueden estar mejor atendidos, pero en mi experiencia en el psiquiátrico de Tepexpan, que es público, que es del sí, gobierno no recuerdo si depende de la Secretaría de Salud, que supongo yo que sí, pero no estoy seguro, sí están en muy mal estado, ¿no? muy claro, mal. El lugar, Sí, aunque está limpio, aunque hay gente, enfermeros, etcétera, y hay muchos, también lo que hay es muchos pasantes. Entonces, pues también el trato ujú, no es el más experto, ¿no? Y sí están en condiciones, en pues, malas no las condiciones óptimas, no económicas. son las óptimas, ¿no? Y sí hay muy poca atención. También ahora, Sí, aunque ya ha cambiado la perspectiva que se tiene de la salud mental, em, pues sigue habiendo muchos tabúes sí, sobre si tenemos al miembro de la familia que está medio loquito, muchas veces todavía lo siguen mejor dejando encerrado en su cuarto antes de llevarlo y que la gente sepa, ¿no? Depende, sí hay familias que llevan a sus miembros de sí, la familia a atenderse y todo. Y también depende el grado de complejidad de su enfermedad. Por ejemplo, yo he visitado pocos psiquiátricos, como tres o cuatro, y donde tuve más tiempo fue el de Tepexpan, por eso hablo más de ese, porque es el que realmente conozco un poco más. Estuve ahí 6 meses, no interno, porque aparte es para puras mujeres,
pero sí haciendo el servicio, no el servicio social, mis prácticas de una materia que se llamaba justamente así, prácticas profesionales. Entonces estuvimos 6 meses visitando el psiquiátrico y viendo sus diferentes áreas, ¿no? Y una de las áreas era muy bonita. Tenían como Sí. departamentos donde compartían varias personas ese departamento, vivían, digamos que solas, tenían Ujú. su medicamento, tenían que ver a su médico o psiquiatra, no sé si cada semana o cada mes. Vivían ahí, no, vivían ahí, pero salían a trabajar, Sí, regresaban, así está. tenían unos microdepartamentos donde vivían juntos, se cuidaban entre ellos, tomaban sus medicamentos, tenían sus consultas y tú podías platicar con ellos porque también parte de ir a hacer las prácticas no solamente era ayudar ahí, sino también es aprender, ¿no? Entonces podías platicar con ellos y ver cómo estaban y cómo se sentían y estaban muy bien. Pero los que ya estaban con demencias o con trastornos mucho más complicados, demencias no, trastornos mucho más complicados, pues sí estaban el psiquiátrico de Tepexpan hay que entender que era una escuela. Era una Sí. escuela y entonces hay salones muy grandes que ahora son dormitorios de esas personas y entonces hay algunos trastornos, hay algunos problemas donde la gente hace popó en cualquier lugar o incluso tienen coprofagia, ¿no? Se la comen o la avientan o se orinan. Sí. Y entonces se vuelve muy complicado el cuidado, ¿no? Porque hay un montón de gente, hay muchísimas internas. Está al borde, ese psiquiátrico está lleno, pero no cabe nada más, no cabe nadie más ahí. Entonces, entre más gente hay, aunque haya personal, aunque haya pasantes haciendo su servicio, es imposible mantenerlos en el estado en el que deberían estar, ¿no? En un estado óptimo, limpios, bueno, limpias porque eran puras mujeres, limpias, saludables, haciendo ejercicio, haciendo actividades que les permita tener una calidad de vida dentro de sus trastornos, pues buena, ¿no? Entonces sí falta mucha atención, lamentablemente. Y bueno, eso estamos hablando aquí en la ciudad, imagínate en algún pueblito ahí, en alguna ranchería, en algún lugar ahí en la sierra, pues menos, ¿no? Ujú. Menos. Es complicado el tema de salud mental, aún en la Sí. actualidad, aunque hay muchos La- cambios, sigue siendo muy complicado, sobre todo en estos Sí, casos extremos. así es. ¿Algo más, chicas? O pasamos al siguiente punto. Bueno, hablamos de todo esto porque dijimos que la terapia es para todos. Sí y no. No es para locos. La terapia puede ser para todos si quieren, si no, no. Y hay muchos tipos de terapia. Vamos a ver qué dice el texto y ahorita le jugamos en contra. Dice, la terapia es para todos. Bueno, eso ya dijimos que sí y no. Independientemente de la etapa de la vida en la que se encuentre y del momento de salud mental, hablar con un terapeuta que lo entienda puede ser muy útil. La terapia puede ayudarte a verte a ti mismo con más compasión, a mejorar las relaciones, a fijarse objetivos y más cosas, ¿no? Celebridades, con trastornos mentales han hablado abiertamente del impacto positivo que la terapia ha tenido en sus vidas. Algunos atletas con trastornos mentales compartieron que la terapia fue importante para ellas tras tomarse un descanso de las competencias para cuidar su salud mental. Famosos o no, la terapia es algo con lo que todos los seres humanos podemos beneficiarnos, ya que la conexión es importante para todos nosotros. Sí, la terapia es para todos los que quieran tomar terapia. Exacto. Si no quieres tomar terapia, por más que te lleven, por más que te obliguen, por más que no te va a servir para nada. Y existen casos, por ejemplo, donde al niño o al esposo, tienes que ir a terapia porque si no me divorcio. Entonces el señor va a terapia porque si no se divorcia, pero no quiere ir a terapia. Y ese tipo de personas pues le va a decir al terapeuta lo que el terapeuta quiere escuchar para que lo deje de molestar y su esposa no se divorcie y nada más. Entonces, sí, la terapia es para todos, pero le sumo para todos aquellos que quieran tomar terapia.
Para que te sirva, tienes que querer ir. Ajá. Tienes que querer ir para que te sirva. También pasa que vas sin querer ir y ya el terapeuta, si es bueno, si genera rapport, si tiene experiencia, a lo mejor ayuda a que tú ya quieras ir, ¿no? Pero, pero la mayoría de los casos tienes que tener ya las ganas de que te ayuden para que te puedan ayudar. Casi en cualquier contexto, casi en cualquier problema, se necesita eso. Ganas de que me ayuden para dejar que me ayuden y para que esa ayuda pueda funcionar. Pero en general, sí, la terapia es para todos. Ya lo hemos hablado aquí en esta clase muchas veces. Cuando haga falta, no dudemos en buscar algún tipo de terapia que me sirva y algún terapeuta. Y yo siempre hablo de los tipos de terapia porque hay varios tipos de terapia. La de más auge ahorita es la terapia cognitivo-conductual, que está muy bien. Todavía existe psicoanálisis que a muchos no les gusta, pero existe y hay gente a la que le cae bien. Existen la escuela humanista, existen muchos tipos de terapia, ¿no? Entonces sí vale la pena cuando yo contacte a un terapeuta preguntarle, ¿qué tipo de escuela psicológica es usted? Y investigar. Ah, soy cognitivo-conductual. Ya me meto a Google. ¿Qué hace la terapia cognitivo-conductual? Puedo buscar. Ah, sí, me llama la atención, sí, como que sí quiero, y ya vas. O no, no me llama la atención. Mejor voy a buscar ¿cómo dije ahorita? Un psicoanalista, Humanista. un humanista, un psicoanalista, etcétera, etcétera. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, es con las terapias que no tienen un sustento académico y científico. Ujú. Hay que tener cuidado porque de repente está la que te hace terapia de conchitas y terapia Sí, de los santos y terapia de sí, los ángeles de Buda, que Buda no tenía ángeles, ¿no? sí, Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque huele hasta acá a charlatanería. Si me sí. gusta algo aquí importante, porque hablé de los santos y de los ángeles, si yo soy religioso, pues me acerco al padre, al sacerdote. En la iglesia siempre hay grupos de ayuda mutua, siempre. Sí. Entonces, si mi tipo de terapia es religiosa, puedo acudir ahí también. Pero si yo voy con la señora que tiene un localito en el centro o en la Roma o en la Condesa, que también ahí hay un montón, que me dice que me va a leer mi carta de mi ángel y de mi arcángel y que con eso me va a buscar mi constelación familiar y que con eso va a sacar qué alimentos debo evitar para que no me ponga triste, pues eso es charlatanería, ¿no? Eso es charlatanería. Y los que la dan por televisión, maestro, Es hay un canal de acompañamiento televisión. terapéutico, no es terapia. No es terapia. Por televisión no es terapia. Ujú. Dígame. Ah, Por televisión o hablando por de YouTube o terapia. todo eso, pues son pensamientos, son meditaciones guiadas, son ideas que ¿Sí? pueden compartir, pero no es terapia. La terapia es uno a uno. Bueno, si es terapia grupal es todos, pero ahí juntos. Ahorita, después de la pandemia, hay mucha gente que prefiere tomar terapia en línea, pero igual es uno a uno. Terapia en línea grupal no he sabido que exista. No creo yo que terapia en línea grupal funcione. Si la terapia en línea individual creo que tiene sus asegúnes, grupal es aún más complicado, ¿no? Entonces, en televisión no. O sea, son meditaciones guiadas, como te decía hace un momento, son simplemente compartir ideas sobre un problema y te puede servir escucharlo, por supuesto que sí, pero no se le puede considerar terapia. No se podría. Porque para que haya terapia tiene que haber rapport entre dos personas. Tiene que haber Ujú. entre el terapeuta y el paciente, claro. Tiene que haber una especie de sintonía. E incluso te tiene que caer medio bien. No va a ser tu amigo, porque Empatía entonces también. ya no te puede dar terapia. Empatía. ¿Mande? Empatía, ¿no? Le dice Sí, ser pero empático. es más profundo. El rapport es más profundo que la empatía. Es más allá de la Ah, empatía. Es como una confianza y un vínculo ahí medio psicológico, medio. Es que no hay una traducción literal, pero yo siempre me gusta más decir que estás como en sintonía, están en la misma sintonía.
Y eso lo logra el Sintonía. terapeuta, pues, con experiencia, ¿no? Con experiencia, con empatía, para poder generar el rapport. Rapport. Rapport, se llama rapport. Con doble P, creo. Sí, creo que sí. Ahorita se los digo rápido, aquí lo busco. A ver, rapport. Sí es doble P. Sí. El rapport es un proceso de comunicación que permite construir y mantener una conexión positiva y de confianza entre personas. Viene del francés rapporter, que significa crear una relación o traer de vuelta. El rapport se utiliza en ventas, en investigación, en vida cotidiana, pero surgió en la psicología. Dice, el rapport es el fenómeno en que dos o más personas sienten que están en sintonía psicológica y emocional. Se sienten entre similares o se relaciona bien, gente que se relaciona bien entre sí. Y la diferencia entre el rapport y la empatía es que el rapport hace referencia a un tipo de interacción en tiempo real en las que ambas partes están psicológicamente en sintonía. Ven cómo sintonía, sí es lo que. La empatía más bien es una relación que se da entre dos personas, no necesariamente en tiempo real. El rapport se da de una manera fluida y espontánea, puede ser provocada, dado que hay una conexión tanto intelectual como emocional. La empatía permite comprender y conectar con el pensamiento de la otra persona, aun si no se comulga con el mismo. No requiero conocer al otro para ser empático. Y el rapport si tengo que conocer al otro para generar rapport. El rapport, los principales componentes del rapport son la coordinación, la atención mutua y la positividad mutua. De eso, si quieren, luego hablamos en el futuro curso. Ya hemos hablado de eso hace mucho tiempo, pero vale la pena retomarlo. Y la empatía se relaciona con el altruismo, el interés, la preocupación por los demás con el fin de ayudar. Entonces, la empatía, yo puedo sentir empatía por un señor que veo el anuncio, voy al cine y está el anuncio de que done 5 pesos para que le paguen una cirugía de ojos a la gente de tal pueblo. Y yo siento empatía porque digo, ay, qué feo es no ver y qué feo es no tener dinero para atenderte. Sí dono mis 5 pesos porque siento empatía y no conozco al señor, pero ojalá que le ayuden. Eso es empatía. O voy por la calle y veo a un señor pidiendo dinero o vendiendo chocolatitos y digo, ay, pobre señor, debería estar mejor en su casa descansando, le voy a ayudar, le voy a comprar 3 chocolates ya para que termine más rápido. O le doy dinero, aunque no me dé chocolates, para que ya se compre una torta y se siente a descansar un ratito. Eso es empatía. No lo conozco, no tengo ningún vínculo con esa persona, pero me pongo en sus zapatos. No me gustaría estar sufriendo lo que él está sufriendo, le ayudo porque soy empático. Eso es empatía. Y el rapport tengo yo que tener un vínculo emocional con el otro. Y el terapeuta tiene que tener un vínculo emocional. No es mi amigo, no es mi familia, nada, pero tiene que generarse un vínculo, esa relación entre el paciente y el terapeuta, donde el paciente se sienta en confianza, se sienta en un espacio seguro, tranquilo, cómodo y pueda expresar todo lo que necesite expresar. Esa es la diferencia entre el rapport y la empatía. ¿Hasta acá dudas? ¿Dudas, dudas? ¿No ninguna? Bueno, déjenme No, aquí. ninguna. La siguiente. Bueno, entonces, siguiente punto. Todo esto lo mencionamos por el punto de que todos podemos ir a terapia. Ya vimos que sí, si quieres. Si no quieres, aunque yo te obligue y vayas, no te va a servir. Aquí entonces valdría la pena hacer conciencia en las personas que vale la pena ir a terapia, ¿no? Y aquí también algo importante, voy a hacer un paréntesis. Todo lo que voy a decir ahora es pura creencia mía, creencia. No, no es algo que yo sé, es algo que yo creo, que es diferente. Creo que depende mucho de la personalidad, el poder ir a terapia o no. Hay personalidades que pueden resolver ese tipo de problemas más que hablando, haciendo cosas.
Hay gente que su terapia, lo voy a poner entre comillas porque no estoy diciendo que es terapia, sino que lo toman ellos como terapia, es irse al gimnasio a levantar mucho peso, irse a correr al cerro, es hacer mucha actividad física. Porque el ejercicio, como ya hemos hablado aquí en otras clases, en otros temas, libera neurotransmisores que te hacen sentir mejor, libera el estrés, la ansiedad. Entonces hay mucha gente que prefiere irse a nadar, a correr, a jugar fútbol, a levantar pesas y que les funciona perfecto de terapia. No siempre, no todos. Hay gente que sí va a estar mejor con un terapeuta hablando profundamente de lo que le pasa. Y el que va a correr o va a levantar pesas también necesita hablar de lo que le pasa. No quiere decir que se supla, sino quiere decir que hay diferentes formas de tratar los problemas dependiendo de la personalidad de cada quien. Y repito, esto es solamente creencia mía. No es algo que yo sé, es algo que yo creo. Y cerrando el El tema, ejercicio te puede servir como catarsis, exacto. pero el problema, el conflicto sigue ahí. Sigue ahí. Es como lo que decíamos ahorita de al hablar con otras personas, ¿no? Es una catarsis, pero hay que resolver el problema. Ujú. Excelente, Amanda. Sí, igual con el ejercicio, a lo mejor pueden hacer catarsis, pero si no hacen nada más, el problema ahí sigue. Ujú. Bueno, mito número 4. Las enfermedades mentales son un problema de los blancos. O sea, de la gente rica, es lo que quiere decir, ¿no? La gente con dinero, socioeconómicamente en un nivel medio alto. Ah, pues sí, no. Sí, no. Ah, qué raro. Yo vi que había entrado Sandra y ya no la veo. A lo mejor se equivocó de clase en línea. Bueno, dice aquí, al igual que todos tenemos salud física y a veces nos enfermamos, todos tenemos salud mental y podemos experimentar una condición de salud mental. Según estadísticas recientes, el 17% de los negros o afroamericanos, el 15% de los latinoamericanos o hispanos y el 13% de los asiáticos, americanos y el 23% de las personas de las primeras naciones viven en una condición, con algún problema de salud mental. No sé qué sea primeras naciones, pero si se refieren a gente blanca, como dice aquí, pues sí es un número bastante más alto, ¿no? 23%. Tal vez no es que la gente, estoy haciendo una disertación, ¿eh? Retomando la pirámide de Maslow, que tiene muchos detractores, pero que sigue siendo más o menos algo que yo creo que puede funcionar. Si tú estás preocupado por comer, no estás pensando que tienes trastornos mentales aunque los tengas, ¿sí? Entonces, la gente que tiene más en mente poder comer hoy, llevarle de comer a sus hijos y tener con qué taparse en la noche que hace frío, o cómo tapar la lámina de cartón que tiene en el techo para que no se moje ahorita que hay lluvias, pues no va a estar pensando en si está triste o tiene ansiedad o tiene depresión. A lo mejor no se da cuenta que la tiene. Por eso es más posible que una persona con un nivel socioeconómico medio o alto atienda más o se dé más cuenta de sus problemas de salud mental. Pero no quiere decir que la gente en un nivel socioeconómico más abajo no los tenga, sino que a veces no tiene oportunidad ni siquiera de darse cuenta que los tiene, porque está peleándose por el primer escalón de la pirámide de Maslow, por estar vivo, por tener con qué cubrirse. Ahorita que hay lluvias, imagínate la gente que no tiene casa o la gente que tiene una casita con 3 tabiquitos y una laminita de cartón o de asbesto, que tiene agua hasta los tobillos, de que ha llovido mucho, Maestro, es complicado. ¿pirámide de qué? Mande usted. Eh, mencionó la pirámide de, Maslow, pero Abraham mal. Maslow, Mm, Maslow, Gracias, maestro. Maslow, Maslow. Ya hablamos de esa hace muchos. Es una pirámide de necesidades, ¿no? Primero es comer, dormir, tomar agua, y después es un lugar donde protegerse, como tener casa, tener techo, tener ropa,
después es tener vínculos con otros, después es seguridad de uno mismo, sentirse que tienes logros, que tienes cosas que has hecho, y el auto, ¿cómo se dice? La autorrealización, el Mm, ya estar más allá de las necesidades básicas. Son como los diferentes escalones. De una forma muy claro. rapidísima los dije, pero esos son los escalones. Gracias, maestro. Ajá. Entonces, la gente que está viviendo en el primer escalón, que está intentando simplemente sobrevivir, pues no va a estar pensando si se siente ansioso o triste, tiene que pararse a buscar de qué comer, ¿no? Puede tener una crisis de ansiedad, pero igual va a seguir recolectando latas o recolectando botes de PET para poderlos vender y tener algo que comer esa noche. Entonces, tal vez por eso tengamos estas estadísticas, ¿no? Solamente el 17, el 13%, entre el 13 y el 15, y 13 y 17% de las minorías, a diferencia del 23% de la gente blanca, dice acá. Entonces, ¿por qué quiere decir que solamente la gente rica tiene problemas mentales? No, no, no. Es la gente que se da cuenta y la gente que tiene oportunidad de atenderse. Eso es lo que pasa. Cuando tú vas con una persona que está, tal vez ahora ya te digan más, ¿no? Pero hace 10 años, si tú hacías un censo e ibas a una colonia popular donde había casas de cartón y le preguntabas a la gente, ¿tiene algún problema de salud mental? No. Y a lo mejor esa persona estaba en depresión o con ansiedad o tenía un trastorno eh, obsesivo compulsivo, pero ni sabía, ni sabía. Te decía que no, que estaba bien. Y alguien hace 10 años, con un nivel medio alto, socioculturalmente hablando, económicamente hablando, pues a lo mejor sí tenía más la oportunidad de decir, un momento, estoy triste todo el tiempo, voy a ir con el psicólogo a atenderme, ¿no? Y cuando llegaba el censo decía, no, pues sí que cree que me diagnosticaron depresión, o me diagnosticaron ansiedad, o tengo estos problemas, ¿no? Entonces creo que se debe más bien a eso, más bien a eso. Hay mayor porcentaje de depresión, de ansiedad en perdón, se me fue la palabra, no se dice raza, pero fue lo que me viene, en la raza blanca, sí Y, está comprobado. sí, y en niveles socioculturales altos. Exacto, sí. Y no es que en niveles bajos no se den en niveles altos, no sé, ahí sí habría que entrar muy profundo para saber cuál es la causa, ¿verdad? Sí, tendríamos que entrar a ver por qué, pero mira, tan solo, qué bueno que lo mencionas, Amanda, ahorita me hiciste recordar que hay encuestas. Hay encuestas a nivel mundial sobre los niveles de felicidad y todo, ¿no? Y los países bien pobres, como el nuestro, y unos más pobres, siempre salen bien felices. Entonces tendría que ver, porque también es una encuesta de percepción y te preguntan. Entonces, también tendríamos que ver qué tan honestas son las personas al contestar, ¿no? Pero bueno, independiente, supongamos que dicen la verdad y sí, los mexicanos nos sentimos muy felices todos, o la mayoría. Y países de primer mundo como en Dinamarca, como en Holanda, otros países donde todo está resuelto, digamos, hay poca violencia, hay pocos robos, si te quedas sin trabajo hay seguro de desempleo, hay salud pública gratuita porque se paga con los impuestos de todos, pero tienen impuestos hasta acá, mira. Les cobran Sí, impuestos de forma terrible, pero viven súper bien. Entonces la gente no se queja porque pues tiene carreteras perfectas, todo el mundo tiene casa, hay programas de vivienda para que todo el mundo tenga casa, digamos que gratis, no, no gratis, no tienen que pagar, pero es muy fácil tener casa ya. Hay salud para todos y la gente está súper triste y deprimida. Y son gente blanca, como decía ahorita Amanda. Y sí hay estadísticas de que la gente blanca tiene más problemas. Pero tendríamos que ver si es por la raza, si, entre comillas, ya no se usa etnia ahora. Me parece que está mal dicho etnia, igual de mal que decir raza. Pero no vamos a profundizar hoy en eso porque no es la clase. Pero sí hay diferencias de las personas que son afroamericanas o afrodescendientes, las personas que somos latinoamericanas o hispanas, como ahora dicen, las personas que son
caucásicas, blancas, pues. Si hay diferencias en, por ejemplo, de entrada en melanina. El color de piel se debe a la melanina. Y eso ya hace que haya cambios bioquímicos en el cerebro de unas personas y otras. Hasta dormir mejor. Los blancos duermen menos bien porque les falta melanina. Pero bueno, tendríamos que dejárselo a algún experto en biosalud, bioingeniería de salud, no sé qué cosa sea, que nos pudiese contar eso, pero todos sufrimos problemas de salud mental. Todos, 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 todos. Ahora, tenemos un historial genético que yo creo que sí nos predispone a unos más que a otros. También nuestra posición geográfica, no es lo mismo vivir en una ciudad que en provincia. Yo cuando voy a visitar a mi familia en Hidalgo, qué tranquilidad. Y están trabajando todo el tiempo, pero qué tranquilidad. Mi padrino, mi tío que es mi padrino, él es contador, va a Pachuca, ellos están en Hidalgo y va a Pachuca a atender clientes, pero casi siempre está en su casa trabajando y de repente sale y te platica y se toma un café contigo y regresa a la oficina a trabajar y puede ir, está sin ruido de coches. No, no, es una maravilla, es una maravilla. Yo antes decía que si me iba a provincia a vivir, me iba a aburrir. En 3 días querría regresar, que cada vez me va cambiando más. Que creo que ahora sí podría irme a provincia a vivir y venir cada mes, cada 2 meses a la ciudad, nada más como para dar la vuelta. Ya la ciudad me está volviendo loco. Pero bueno, regresemos a nuestro tema. Entonces, las enfermedades no son exclusivamente de blancos, nos pasan a todos, aunque pues sí hay. Sí hay estadísticas que nos dan estos números. Y en la psicología, cada vez es más diverso el campo de la psicología, pero la mayoría de los psicólogos en Estados Unidos son blancos, por ejemplo. Pero también tiene que ver mucho con el acceso a la educación y el acceso, la elección de carreras, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? Pero bueno, son fenómenos sociales muy amplios que no podemos analizar en los 30 minutos que nos quedan. Entonces, la salud mental, los problemas de salud mental son de todos, no solamente de los blancos, todos tenemos problemas y por lo tanto aquí hay algunas afirmaciones. Dice, todo el mundo tiene salud mental, forma parte de lo que nos hace humanos y por lo tanto todos tenemos o todos podemos tener problemas de salud mental. Merezco trabajar con un terapeuta que me comprenda y me reafirme. Bueno, si tu terapeuta no te reafirma, pues cambia de terapeuta. Mito número 5. Si tienes dificultades, se debe a que no estás orando lo suficiente. Vamos a ver de qué se trata. Dice, luchar con la salud mental no significa que estés siendo sometido a una prueba espiritual o castigado por sus pecados. Todos necesitamos apoyo con nuestra salud mental a veces. El apoyo espiritual puede adoptar muchas formas, como las personas y los recursos que se ponen en su camino para ayudarle a sanar. Trabajar con un profesional de la salud mental puede complementar otras fuentes de apoyo espiritual o emocional. Y muchos terapeutas también tienen una mentalidad espiritual. Encontrar a alguien que comprenda o comparta su religión y reconozca la importancia de la fe en su vida puede hacer que su experiencia de curación sea más personal y eficaz. La fe es una herramienta que el terapeuta ha usado mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. La fe es muy importante en las personas. Si llega una persona, supongamos que yo soy un terapeuta, bueno, yo soy soy un acompañante terapéutico, de hecho. Supongamos que llega una persona conmigo y me dice, es que yo soy muy religioso y yo creo que Dios me va a ayudar. Y yo le digo, no, 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 aquí no metas la religión, aquí vamos con ciencia, se va a ir, se va a ir. Obviamente, porque estoy juzgando su sistema de valores y creencias. Y lo primero que hay que no hacer como un acompañante terapéutico, supongo yo también que como un terapeuta, es no juzgar
el sistema de valores y creencias del paciente. Más bien, conocer al paciente, tener un poco de entendimiento de su sistema de valores y creencias para apoyarme en eso y que el paciente se apoye también en eso y pueda curarse más fácil, curar sus malestares emocionales de una forma más completa, más holística. Entonces yo siempre que trabajo con alguien que tiene una fe muy amplia, me apoyo en su fe y sugiero al otro que se apoye en su propia fe para salir adelante, porque es algo muy importante. Ay, se me fue Alicia. A ver si ahorita vuelve. Entonces es muy importante esa parte. Aquí en las afirmaciones, de hecho, dice, mi fe me apoya y me fortalece. Voy a estornudar en un segundo. Disculpen. Salud. Gracias, gracias. Disculpen, disculpen. Dice, mi fe me apoya y me fortalece y puedo pedir ayuda a un terapeuta si tengo dificultades con mi salud mental. O sea, una cosa no excluye a la otra. Mi fe puede apoyar mi trabajo en la terapia. Mi trabajo en la terapia puede apoyar mi fe. O sea, no tienen por qué pelearse ni son mutuamente excluyentes. Antes, incluso antes, el consejero espiritual, ¿quién era? Pues el sacerdote, ¿no? Y era a quien la gente recurría cuando tenía depresión, ansiedad, estrés, dudas, etcétera, etcétera. ¿Lo hacía siempre bien? Pues no, porque el conocimiento era diferente, ¿no? Pero puede ser una herramienta muy útil, muy útil para trabajar los temas de salud mental, el apoyarse en la fe de la gente. No es la única, porque acá dirá alguien, oh, pero yo no tengo religión, no soy una persona de fe. No importa, ¿eh? Tenemos cosas en que apoyarnos para poder trabajar igual. La cosa aquí es como tener siempre una atención centrada en la persona, así se le llama, la atención centrada en la persona, que es un modelo de atención, tengo que conocerte a ti para poder ayudarte. Si yo te conozco y me doy cuenta que tú eres profundamente religioso, pues voy a ir sobre lo profundamente religioso. Si eres más de un pensamiento estoico, por ejemplo, no eres religioso, eres más bien como ateo o agnóstico y tienes otro tipo de pensamiento, pues me voy sobre el pensamiento que tú tienes. No peleo con él, me apoyo en él. Igual no quiero que tú cambies tu forma de ser, no es mi labor. Mi labor es que tú estés bien. Me apoyo en tu forma de ser, en tu personalidad y en tu sistema de valores y creencias para poder ayudarte a que estés mejor. Pero bueno, entonces a eso se refiere este punto. La religión y la terapia no están peleadas, definitivamente no. No son mutuamente excluyentes y no están peleadas. Para nada. La terapia te puede ayudar a tener mucha más fe y la fe te puede ayudar a trabajar mucho mejor en terapia. Último mito, el número 6, el último mito que tenemos en esta hojita porque no son los únicos. Mito número 6, mis antepasados y mi familia lo pasaron peor, así que no tengo derecho a sentirme como me siento. Vamos a ver qué dice y ahorita comparto lo que puedo compartir y también voy a compartir mi opinión porque también se vale. Tal vez se sienta culpable si tiene problemas de salud mental, porque su familia ha hecho sacrificios para que usted tenga lo que tiene. Tal vez sienta que no tiene derecho a quejarse, porque cree que sus circunstancias no son nada comparadas con los niveles de racismo, desplazamiento y violencia por los que pasaron otros. Sin embargo, dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Puede sentir gratitud por sus antepasados y familiares y por todo lo que han hecho por usted, pero también puede tener y expresar sus propios sentimientos sobre lo que está viviendo en el presente. Si busca y acepta ayuda, puede contribuir a la curación del trauma generacional. Sí existe, sí existe. De este modo, trabaja para curarse y para curar el trauma que sufrieron sus antepasados. Voy a leer de una vez las afirmaciones y ahorita ahondamos en el tema. Mis sentimientos son valiosos y merezco atención y apoyo. Cuando cuido de mí mismo, cuido de mi familia y de mis ancestros. Mis antepasados querrían que fuera lo más feliz y sano posible.
Ok, esa es la información que nos da. Dice, si tienes dificultades de salud mental, visita esta página que es de Mental Health America, Salud Mental América, en español para tomar una prueba de salud mental gratuita y privada. Solo toma unos minutos, bla, bla, bla. Ahí tienen el link, en el documento que les envío, viene el link si quieren hacer la prueba o revisar más información de esta página de internet. Bueno, entonces, vamos a partir de algo. Hay una verdad absoluta. Hay una realidad objetiva. Existe. La realidad objetiva existe. Nosotros como seres humanos nunca vamos a conocer la realidad objetiva porque nuestra mente es subjetiva. Entonces vamos a partir de ahí para ir al punto que nos dice aquí. ¿Cuál punto? Dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Sí, dentro de la realidad objetiva puede haber dos situaciones que nos pueden parecer mutuamente excluyentes, que no son compatibles. Nos pueden parecer, pero sí son compatibles y pueden existir al mismo tiempo en la realidad objetiva. En nuestra subjetividad nos puede parecer que, oye, ¿cómo me voy a quejar de lo que tengo si lo que tengo es 20 veces más que lo que tenía mi mamá y es 50 veces más que lo que tenía mi abuela y es 1000 veces más que lo que tenía mi tatarabuelo? No tengo derecho a sentirme mal. Y aquí hay dos verdades ciertas, ¿no? Una es, tengo la fortuna de tener mucho más que mis antepasados. La mayoría que estamos así. Hay una minoría que no, que está al revés, ¿no? Que a lo mejor su antepasado era multimillonario y ahora la familia ya no lo es. Que eso es muy complicado, es muy raro que pase, pero bueno, es punto de otra clase. Entonces yo tengo, yo personalmente, yo Mario, tengo la bendición, si lo queremos decir así, la ventaja, tengo que agradecer a la familia, al trabajo generacional o a quien sea, que yo estoy viviendo en unas condiciones muy diferentes, mejores que mis padres, que mis abuelos y que mis tatarabuelos. Y muy seguramente que mis tatarabuelos. Ya más atrás, quién sabe, porque como todos los mexicanos, bueno, no todos, como la mayoría de los mexicanos, tengo ascendencia. Becerra es un apellido que es. Ahorita les digo, hasta lo busqué. Me equivoqué de grupo, familia. Becerra es un apellido. Ahorita les digo. Hasta conseguí mi escudo de familia. Becerra es un apellido gallego. Y Córdoba con V, que es mi apellido, es. Dice aquí. Español también. No dice exactamente de qué región, pero también, obviamente, ¿no? Obviamente, la mayoría tenemos apellidos españoles. Como Ded y como muchas otras personas, pues hay descendientes de muchos diferentes países europeos en México. Y unos cuantos descendientes de africanos, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz, donde sí llegaron africanos y sí hay una comunidad afromexicana, sí hay apellidos que vienen de África. Pero en mi caso, pues a lo mejor por ahí había alguien un poquito más afortunado en mis muy, muy antepasados gallegos, pero quién sabe. A yo, y de mis generaciones anteriores, todos mexicanos, yo vivo en unas condiciones muy diferentes y mucho mejores que al menos mis tres generaciones anteriores. Entonces, es una realidad, es una verdad y me siento agradecido por eso. Ahora, quisiera estar mejor, quisiera vivir mejor, quisiera tener más oportunidades y más riqueza, por supuesto que sí. ¿Me puedo quejar porque no la tengo? Por supuesto que sí. Son dos realidades que no son mutuamente excluyentes. No son mutuamente excluyentes. Yo estoy viviendo mi contexto.
Yo a lo mejor me siento muy mal de cómo estoy, aún siendo consciente de que estoy mucho mejor que mis 3 generaciones anteriores. Aún siendo consciente de eso, yo puedo sentirme con cierta inconformidad, ¿no? Y quejarme y tratar de mejorar, obviamente, ¿no? Porque nada sirve quejarse